Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Bernal González. Yo soy médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente me desempeño como médica investigadora de la unidad de ensayos clínicos de Sura. El día de hoy estamos aquí, pues estamos reunidos para conversar acerca de la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Pero antes de empezar a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico, considero que es importante tocar algunos temas que nos van a ayudar a comprender un poco más la enfermedad. Entonces, pues no siendo más, vamos a darle inicio. El sistema inmune es el sistema que está encargado de defender al cuerpo, es decir, se encarga de identificar lo propio de lo no propio. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema se encarga de discernir entre lo que es nuestro y lo que no es nuestro. ¿Con qué propósito? Pues identificar una sustancia potencialmente dañina para nuestro organismo y atacarla o defenderse de ella. La autoinmunidad, entonces, es cuando ese sistema inmune del que veníamos hablando usa sus propios mecanismos, digámoslo de una manera un poquito más vulgar, sus soldaditos de defensa, para atacar a sus propios órganos o tejidos. Es decir, hay una confusión en sus actividades normales, en lo que hace normalmente, porque este sistema no es capaz de identificar entre lo propio y no propio y reconoce como dañino lo que no es dañino y además de eso lo que es nuestro, ¿sí? Las propias órganos o tejidos. ¿Qué es un autoanticuerpo? Antes de hablar de antianticuerpo, quiero hablar entonces de un anticuerpo. Un anticuerpo es una sustancia que es producida por este mismo sistema inmune y que lo que hace es que combate enfermedades o microorganismos o sustancias que van a ser dañinas o amenazantes para nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué es un autoanticuerpo? Un autoanticuerpo es ese mismo anticuerpo, pero que en vez de atacar enfermedades, sustancias o microorganismos, ataca erróneamente al propio cuerpo, a los propios tejidos, a las propias células de nuestros organismos, de nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico hay una producción excesiva de autoanticuerpos. Hay muchos autoanticuerpos y por ende lleva a una autoinmunidad. Ahora bien, ahora sí podemos, ya teniendo las bases, conversar sobre qué es el lupus eritematoso sistémico, por sus siglas LES. Entonces, el lupus es una enfermedad sistémica, que quiere decir sistémica, que afecta varios órganos, ¿sí? Órganos o sistemas, que es inflamatoria, que es crónica, que quiere decir que es crónica, que después de diagnosticada es una enfermedad que es para el resto de la vida, ¿sí? Que tiene una naturaleza autoinmune, que es lo que veníamos pues ahorita mencionando y conversando, y que es de origen desconocido. ¿Qué quiere decir origen desconocido? No sabemos exactamente qué la causa. Compromete altamente la calidad de vida del paciente que la padece y además de eso va a generar grandes desafíos clínicos para el diagnóstico, para el tratamiento, para el manejo de las personas que están enfermas de lupus. ¿Cómo se caracteriza o por qué está caracterizada esta enfermedad? Bueno, se caracteriza primero por una diversidad clínica, es decir, hay muchas formas de manifestarse, de expresarse. Además de eso, brotes o recaídas, agudizaciones, exacerbaciones. No sé si estén de pronto familiarizados con todas estas palabras, es decir, va a haber picos, montañas rusas, por llamarlo de alguna manera,
Va a haber momentos en que el paciente va a estar muy bien, ¿sí? Sin ninguna manifestación de la enfermedad y va a haber momentos también en que va a haber picos de agudización o brotes, recaídas de esta enfermedad. Además de eso, un curso impredecible. No tenemos como médicos en el momento la capacidad o la forma de identificar, de predecir cómo se va a comportar la enfermedad en un paciente determinado. Es decir, cada paciente es individual, un mundo aparte, a pesar de que tenga la misma enfermedad. Es imposible para nosotros ahora, como con lo que tenemos, saber cómo se va a comportar esa persona, esa enfermedad en esa persona. A pesar de que es una enfermedad de la cual desconocemos la causa, ¿sí? Sí sabemos que existen factores que van a interferir en el curso y en la evolución de la enfermedad, factores genéticos y factores ambientales que interfieren en cómo esa enfermedad se va a expresar, en esa agresividad de la enfermedad o en ese órgano, o en ese órgano que va a ser afectado, ¿cierto? O el sistema que irá a ser afectado. ¿Cuáles son estos factores genéticos o ambientales? Entonces, el género, ser hombre o mujer, determina muchísimas cosas en esta enfermedad. La edad, si es un paciente que al momento del diagnóstico era más joven o estaba en una edad media o en una edad mucho más avanzada. Las hormonas, el tabaquismo, paciente que fuma o el paciente que no fuma, ¿sí? La exposición a radiación ultravioleta, la exposición a rayos del sol, ¿sí? Infecciones, medicamentos que se consuman o no. Y pues otro tipo, pero estos son realmente los más importantes que van a llegar a influir en en ese curso o en esa expresión de la enfermedad. ¿Qué sabemos entonces sobre el lupus? Del lupus entonces sabemos que es mucho más común en mujeres que en hombres y de eso sabemos que de 10 mujeres que son diagnosticadas con lupus, se diagnostica un hombre. Es decir, la proporción entre hombre y mujer es muy grande. Es muy grande, es muy diferente. Sabemos entonces que es más común o más fácil encontrarla en pacientes de raza negra o pacientes latinos, ¿sí? Sabemos también entonces que aproximadamente alrededor del mundo hay 5 millones de personas con este diagnóstico, pero que la incidencia es muy variable, ¿sí? Y además de eso, que se ha visto un aumento marcado de los casos de lupus en los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a las herramientas científicas que tenemos, que se han implementado, se ha aumentado el reconocimiento o el diagnóstico más temprano de esta enfermedad, especialmente de los casos leves. Es decir, anteriormente se esperaba mucho para hacer un diagnóstico y y a los pacientes se les hacía diagnóstico cuando tenían unos casos demasiado severos o demasiado agresivos o demasiado avanzados, ¿sí? Ahora es mucho más fácil llegar a un diagnóstico, pues por todas esas herramientas que más adelante, de las cuales más adelante vamos a hablar, para identificar un paciente que tiene lupus. Eso pues obviamente ha ayudado muchísimo, pues sí, se han aumentado mucho las tasas de diagnóstico, las tasas de incidencia, pero ha aumentado mucho también el manejo oportuno y la prevención de las complicaciones. Más adelante vamos a hablar de esto. ¿Cómo se comporta el lupus? Entonces, bueno, el lupus tiene un comportamiento más o menos de la siguiente manera. El 70% va a entrar en un comportamiento de recaídas y remisiones. ¿Qué quiere decir esto? Van a intercalar frecuentemente entre las remisiones y las recaídas, entre estar bien y recaer.
estar bien y recaer, ¿sí? Un 15% va a comportarse con remisiones prolongadas, es decir, van a tener periodos de tiempo de una mejoría constante, ¿cierto? Periodos de tiempo muy prolongados de mejoría constante y el otro 15% va a entrar en un comportamiento de persistentemente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que las recaídas o que las agudizaciones, que las exacerbaciones van a ser mucho más prolongadas, mucho más tiempo y pues obviamente va a tener un comportamiento un poco más agresivo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos entonces decir que es una enfermedad, ¿sí? Que afecta, como veníamos diciendo ahora, al principio, múltiples órganos o sistemas, como lo dijimos ahora. Es una enfermedad, además de eso, crónica, es decir, para el resto de la vida, ¿sí? Y por ende puede tener una variedad de manifestaciones a través de la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Puedo tener manifestaciones articulares, pero después, en un tiempo, en unos años, en unos meses, puedo tener manifestaciones en la piel o en las mucosas, ¿sí? O puedo tener manifestaciones renales. Generalmente cursa con un síndrome constitucional. El síndrome constitucional consiste en fiebre, pérdida de peso y astenia. ¿Qué es astenia? Astenia es esa sensación de debilidad o esa sensación de no poder hacer lo que se hacía antes, de no tener fuerzas para realizar las actividades cotidianas. Eso es astenia y que muchas veces los pacientes con lupus debutan con un síndrome constitucional antes de empezar a manifestarse o antes de que se identifiquen otro tipo de síntomas. El lupus eritematoso puede afectar las articulaciones, lo más común, ¿cierto? La piel y las mucosas, el corazón, el riñón, el cerebro, los pulmones, entre otros tipos de órganos o sistemas, pero estos son pues como los más comunes, ¿sí? Podemos ver aquí pues entonces manifestaciones en las mucosas sería pues la boca, las conjuntivas, ¿sí? Los órganos genitales, en la piel, principalmente la piel de la cara y especialmente la zona malar, como lo vemos acá, las articulaciones, que son las manifestaciones principales, las más comúnmente afectadas. De hecho, se puede decir que hasta un 90% de los pacientes que tienen diagnóstico de lupus van a presentar o presentan una artritis que cursa con inflamación y dolor en las articulaciones. De estas articulaciones, las más afectadas en realidad van a ser las articulaciones interfalángicas proximales, que son las que están aquí en los artejos, especialmente las proximales, que son las que están como en la mitad, ¿sí? Las más cerquitas de la palma de la mano. Luego le siguen las metacarpofalángicas que están aquí en la manito. Luego le siguen las muñecas, las rodillas, pero pues en orden de afectación, pero cualquier articulación del cuerpo puede verse comprometida por esta parte del lupus, ¿sí? Las manifestaciones renales pueden ir desde una afectación muy leve del riñón hasta una afectación grave y crónica del riñón, hasta llevar a una necesidad de reemplazo o diálisis, ¿sí? Las manifestaciones cerebrales que pueden ir desde simples dolores de cabeza o pasar por alteraciones en la conciencia, edemas cerebrales o llegar a convulsiones también. Manifestaciones pulmonares también que pueden verse o darse con
inflamación de la pleura. La pleura es, para decirlo pues como vulgarmente, la bolsita que recubre los pulmones, la telita que va a recubrir los pulmones, y en el caso de las manifestaciones del lupus puede darse con inflamación de esta pleura, que se puede presentar con un dolor severo, que es agudo en una región específica del tórax o generalizada del tórax. Pero es un dolor pues obviamente agudo al cual hay que ponerle pues como mucho cuidado. Estos son pues como los órganos más afectados, más principalmente afectados en el lupus. Con respecto al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de lupus? ¿Qué tenemos entonces para hacer el diagnóstico? Bueno, tenemos que hacer una combinación, ¿sí? Una mezcla entre la clínica y el laboratorio, los laboratorios. ¿Qué es la clínica? La clínica entonces va a ser todas las manifestaciones que el paciente nos cuente, valga la redundancia, nos manifieste, lo que nosotros encontramos además en el examen físico y lo vamos a combinar, lo vamos a sumar a los laboratorios, exámenes de sangre o imagenología o varios tipos de ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a reforzar y a ayudar a, sí, a reforzar más ese diagnóstico. Existen unos criterios clasificatorios para identificar el lupus y se llaman los criterios EULAR-ACR de 2019, que lo que hacen es que este conjunto de cosas, ¿sí? Que es la clínica, el laboratorio, logre hacer un diagnóstico más rápido y más preciso de la enfermedad. Sin embargo, pues estos criterios lo que hacen más que diagnosticar es clasificar la enfermedad, ¿sí? Para que se cumplan estos criterios o para que yo pueda hablar de lupus, debo de tener una combinación de criterios o de cosas para poder llegar a un diagnóstico. Entre ellos está los ANAS con una dilución de 1 en 80. Además de eso, por lo menos un criterio clínico, ya hablamos pues que la clínica es lo que encontramos en el paciente o lo que el paciente nos refiere. Y además de eso, que en la tabla de puntuación tengamos una puntuación mayor a 10 o igual a 10. Esta es entonces la escala, los criterios clasificatorios, ¿sí? Cada uno de los ítems tiene una puntuación diferente, tiene un valor diferente y según lo que el paciente tenga, exprese o encontremos en los resultados, pues vamos a darle un valor a ese ítem y según vamos a hacer la sumatoria para poderlo clasificar en lupus eritematoso sistémico con una puntuación de 10 o mayor de 10. ¿Sí? Cada vez, obviamente, se han afinado más estos criterios. La última vez que se habló de afinar o que se habló de hacer más específico, más clara esta puntuación, pues fue en el 2019 y por ende recibe pues este nombre, ¿sí? Se reúnen un comité de científicos, de expertos en la materia y llegan a la conclusión de que esos son los criterios y esos deben ser los valores que se le debe dar a cada ítem para poder hacer más fácil una clasificación de esta enfermedad. Ahora hablamos entonces de los ANAS. Yo sé que obviamente hay muchos que están familiarizados con esta palabra, pero pues me parece muy importante hablar un poquito de ellos. Los ANAS son los anticuerpos antinucleares y de eso dependen pues sus cifras. Y cuando están positivos nos dan un criterio que define una autoinmunidad. Sin embargo, se ha visto a lo largo de los años que el hecho de tener ANAS positivos no me pone en un diagnóstico inmediato de autoinmunidad, que deben además de cumplirse muchas cosas y entre ellas es pues que mientras mayor sea la dilución de ANAS que se encuentre en la sangre, es decir, mayor sea la cantidad, pues menor va a ser la probabilidad de equivocarnos en un diagnóstico de autoinmunidad. Quiere decir eso.
A un paciente que le encontramos unos ANAS con una dilución de 1 en 40, va a tener un 30% de posibilidades de tener un falso positivo de que tenga una autoinmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay pacientes que están sanos, que no tienen absolutamente nada de autoinmunidad, pero que les hace un examen por X o Y motivo y la dilución de ANAS que sale es 1 en 40. Pero este paciente no es criterio o no es inmediato decir que cuenta con esta condición, ¿sí? Un paciente que tiene 1 en 80 tiene un 12% de posibilidad de tener falsos positivos. Un paciente que tiene una dilución de 1 en 60 tiene una posibilidad de 5% de tener falsos positivos. Y 1 en 320 tiene un 3% de posibilidad de tener falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más elevada sea esta dilución, como la de 1 en 320, pues menos voy a tener la posibilidad de equivocarme en hacer el diagnóstico. ¿Sí? Recuerden de todas maneras que a pesar de tener una dilución elevada o no para yo hacer un diagnóstico de lupus, tengo que tener además de eso los criterios que dijimos ahorita, que era por lo menos un criterio clínico, es decir, alguna manifestación de las que ahorita se mencionaron, y una puntuación en los criterios y mayor o igual a 10, ¿cierto? Entonces, pues esto es importante por esta razón. Espero pues obviamente que eh, haya sido importante para todos. Acerca del tratamiento, ahorita más adelante se hablará sobre tratamiento, se ampliará un poquito más esta información. Sin embargo, pues me gustaría hablar un poquito como de generalidades del tratamiento. Podemos decir que el tratamiento entonces está dirigido al manejo de los síntomas y al manejo de la autoinmunidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? Cuando hablamos de síntomas, un tratamiento que va dirigido al manejo de los síntomas es para poder intervenir o influir en la calidad de vida del paciente que padece el lupus. Cuando hablamos de autoinmunidad, de dirigir el tratamiento o de que el tratamiento se dirige también a la autoinmunidad, estamos hablando de disminuir la cantidad de esos autoanticuerpos de los que hablamos ahorita, para así disminuir en la generación del daño del órgano, ¿sí? Del órgano que se esté afectando o que vaya a afectar la enfermedad. Para eso contamos entonces con antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios esteroideos, que son los esteroides, la prednisolona, la metilprednisolona, los antimaláricos y los inmunosupresores biológicos, ¿sí? Los inmunosupresores biológicos, su importancia principal radica en generar la oportunidad de disminuir la dosis de esteroides que, si bien son medicamentos muy buenos y muy potentes para el manejo de la enfermedad, para tratar el lupus, pues sabemos obviamente que generan importantes efectos adversos. Ahí estamos mejorando o previniendo. La ciencia cada vez está estudiando más este tipo de biológicos, este tipo de medicamentos, porque nos hemos dado cuenta y se ha descubierto que además de que son muy buenos para el manejo de la enfermedad, pues nos ayudan a disminuir, pues va a ser el desmonte de estos esteroides. Entonces, pues la ciencia realmente se está dirigiendo mucho a la investigación de estos medicamentos para poder eh, implementar nuevas terapias en los pacientes con lupus. Siempre todo obviamente dirigido a lo mejor para el paciente, lo que siempre sea mejor para el paciente. Con esto, pues obviamente terminamos. Les doy muchas gracias, pues obviamente por toda la atención prestada. Espero obviamente que haya sido de todo su agrado y que además de eso haya sido una charla, un tema fácil de comprender. Más adelante se responderán entonces las preguntas y nos vemos entonces en un rato. Muchísimas gracias.